Hola amigos y amigas, me presento, yo soy Angie G, en México a través de su historia. Y ahora les traigo un video que es una petición de nuestro compañero y mi muy querido suscriptor Ale Hernández, que me tardé en traérselos porque es la historia de un en verdad, un gran hombre mexicano que hizo que México fuera querido y respetado a nivel mundial, poniendo en riesgo, en serio, a su propia familia por cumplir las órdenes que se le dieron y sobre todo por sus convicciones humanas, políticas y nobles, poniéndose al tú por tú con los alemanes nazis. Imagínense, ¿quién sabe quién, aparte de él, en esa época dio el grito de independencia en Alemania? Claro, no en cualquier época de Alemania, sino en plena Segunda Guerra Mundial. En fin, salvando vidas en dos guerras distintas. Bueno, no nos adelantemos, empezamos a conocer y como yo a admirar a el Schlinder mexicano, Gilberto Bosque Saldívar. Nació en Chiautla de Tapia, Puebla. 20 de julio de 1892 fue la fecha de su nacimiento. Su niñez y parte de sus estudios las desarrolló normalmente, pero estando como ayudante en la escuela primaria José María Lefragua, solicita permiso para dejar su labor y se integra en las filas de un grupo denominado Voluntarios de San Carlos, a la defensa del país. Después de la invasión de tropas estadounidenses en el puerto de Veracruz en 1914, una vez concluida su participación, regresa para titularse como profesor normalista. Al mismo tiempo, se une a las filas de Venustiano Carranza. Carranza lo comisiona para la organización de la nueva Escuela de la Revolución en 1916. En ese sentido, es responsable de organizar el primer Congreso Pedagógico Nacional que se llevaría a cabo en Santa Ana, Xiatempan, Tlaxcala. En 1921 es nombrado secretario general del gobierno del estado de Puebla, cargo en el que durará 2 años, siendo gobernador Claudio N. Tirado. Fue diputado en el Congreso de la Unión 2 veces y como presidente del Congreso de la Unión en 1934. Respondió al primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Asimismo, y junto con Luis Enrique Erro, fue determinante la reforma al artículo 3 constitucional para incluir la educación socialista. Amigos, dimos un pequeño repaso de lo que hizo este tipazo de personaje en términos generales de su carrera laboral y profesional. Y aquí es donde viene lo más interesante. En 1939, cuando la República Española cayó y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México, verificar la situación y darle un panorama objetivo y más cercano de Europa al presidente Cárdenas, para saber en México cómo iban a ser las relaciones de Europa con México. Bosque salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes, con amplias instrucciones para establecer el consulado donde le conviniera. Viajó primero al sur y después a la costa norte. Restableció el consulado general primero en Bayona, pero cuando los alemanes ocuparon la zona, se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independientemente de los alemanes. Imagínense,
No se fue solo, se fue con su familia en una zona muy hostil y al mismo tiempo pensar la hazaña que hizo más adelante. Su primera ocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a mexicanos de origen libanés con pasaporte mexicano y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis y del régimen franquista. De hecho, se cree que fue él quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas de abrir las puertas de México a los republicanos españoles en 1937, aunque la decisión final la tuvo gracias a que en 1937, por intercesión de su esposa, Amalia Solórzano, quien presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores, huérfanos de la Guerra Civil e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español y recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. Por el pasar de los años, el grupo fue conocido como los Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto, la defendió en foros internacionales e intentó ayudarla económicamente, incluso con exportación de armas. El gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra con el triunfo del ejército sublevado, Cárdenas puso bajo su protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo al presidente Manuel Azaña, quien murió bajo la protección diplomática mexicana y fue enterrado envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con la bandera española republicana. Pero bueno, esto ya es otra historia. Continuamos. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques alquiló 2 castillos, el de Reigneide y el de Montgrand, para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 y 850 fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato, en caso de que quisieran adoptarla. Bosques también instituyó una oficina jurídica para defender ante los tribunales a los republicanos, cuya extradición exigía el franquismo al gobierno de Pétain. Abogados franceses y españoles trabajaron para esta oficina que solía ganar los casos, dada la debilidad de los argumentos sostenidos por los letrados al servicio de Francisco Franco. Desde Marsella, el diplomático mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades francesas, pro-alemanas, al espionaje de la Gestapo, del gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa, que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana. El cónsul no quedó satisfecho. Sin embargo, amplió su apoyo a los refugiados antinazis y antifascistas. Al concederles visas mexicanas, las autoridades francesas los dejaban salir del país porque consideraban que ya no serían un problema político para ellas. Más complicado fue el caso de los judíos. El consulado ocultó, documentó y les dio visas a numerosos judíos, pero era mucho más difícil sacarlos de Francia, dada la persecución por las fuerzas del servicio secreto de la Alemania nazi. La ruptura de relaciones con el gobierno francés de Vichy y detenido por la Gestapo, finalmente México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Gilberto Bosques presentó la nota de ruptura.
Poco después el consulado fue tomado por tropas de la Gestapo, que confiscaron el dinero que la oficina mantenía ilegalmente para su operación. Bosques, su familia, su esposa María Luisa Manjarrés y sus 3 hijos, Laura María, María Teresa y Gilberto Froilán, entonces de 17, 16 y 14 años respectivamente, y el personal del consulado, 43 personas en total, fueron trasladados hasta la comunidad de Amélie-les-Bains. Después, violando las normas diplomáticas, se les llevó a Alemania, al pueblo Bad Godesberg, y se les recluyó en un hotel prisión. Allí destacó la actitud de Bosques ante un funcionario alemán. Le manifesté que todo el personal mexicano se sometería al reglamento que acababa de leernos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello éramos prisioneros de guerra. Que podía estar seguro de que no pediríamos ninguna excepción, ninguna gracia sobre esas disposiciones, pero que tampoco aceptaríamos ningún trato vejatorio, como acostumbraban ellos con los prisioneros. Bosques llegaría a organizar conferencias e incluso una ceremonia del grito de independencia el 15 de septiembre. Después de poco más de un año, los mexicanos de Bad Godesberg serían canjeados por prisioneros alemanes en un acuerdo con el presidente, el general Manuel Ávila Camacho. Imagínense, en plena guerra mundial y él dando el grito de independencia. Me imagino que los alemanes no sabían cómo actuar referente a este acto y poniéndose al tú por tú con los alemanes. Tenía que abrir este paréntesis, perdón, pero ¡qué tipazo! Sabiendo que con los alemanes no había nada que pudiera hacer realmente que respetaran sus vidas. Bueno, continuemos. Bosques regresó a México en marzo de 1944. Miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación de ferrocarril Buenavista de la capital el 29 de marzo de 1944 para recibirlo. Una crónica periodística de la época narraba: su júbilo zumbaba en el andén de la estación ferroviaria. Lo cargaron en hombros. Era al México generoso y libre al que ellos exaltaban y añorando su país natal. Dentro de la lista de las mujeres y hombres salvados por el maestro Bosques, entre otros incluye a María Zambrano, Carl Alwin, Manuel Alto Laguirre, Julio Álvarez del Valle, Luis Nicolau de Wolwer, Carlos Romero Jiménez, Wolfgang Palen, Max Sau, Walter Rader, Friedrich Katz, Marietta Blau, Egon Erwin-Kisch, Ernst Reimer y Walter Gruen, por mencionar a unos cuantos. Por su labor a favor de los exiliados españoles en 1956, recibió por parte del gobierno de la República Española en el exilio la Orden de la República Española. ¿Pero qué creen? ¿Que se estuvo ya quieto y ya no hizo nada más? No, amigos y amigas, este personaje no se podía quedar quieto y tras la guerra, Bosques fue designado embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y de 1953 a 1964 en Cuba, etapas de la que se muestran fotografías del embajador mexicano con personajes como Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Falleció el 4 de julio de 1995 a las 5 de la mañana en la Ciudad de México, de causas naturales, acompañado por su gente, su familia. Tenía 102 años de edad. Amigos, es hasta la fecha que se sigue teniendo muchos reconocimientos para este gran hombre. El 4 de junio de 2003, el gobierno austriaco impuso a una de sus calles en el distrito 22 de Viena llamado Donaustadt
o ciudad del Danubio el nombre de Paseo Gilberto Bosques, avenida que hace esquina con la calle Leonard Bernstein. De esta manera, el gobierno de Austria quiso honrar la memoria de un ilustre diplomático mexicano, quien ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar a muchos austríacos del poder nazi. En el 2010, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la medalla al mérito académico Gilberto Bosques Saldívar y reeditó la obra Gilberto Bosques Saldívar, artículos, discursos y conferencias. El 14 de diciembre del 2011, el Senado de la República aprueba la creación del Centro de Estudios Internacionales, que lleva el nombre de Gilberto Bosques. La labor humanitaria del embajador Gilberto Bosques ha sido reconocida por distintas organizaciones internacionales, justo entre las naciones. Esto quiere decir que es una distinción por parte de los judíos y es una distinción única. Es una expresión del judaísmo empleada para referirse tradicionalmente al conjunto de aquellas personas de confesión no judía o extranjeros, a los que también denomina gentiles o noajidas, que merecen consideración y respeto por observar una conducta moral acorde con los 7 preceptos de las naciones, y a los que, según esta creencia, les espera una recompensa divina. El Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos de las Embajadas Francesas y Alemanas en México, creado en 2013, lleva el nombre de Gilberto Bosques. Bueno, chicos, hay muchísimos reconocimientos. Hay otro en especial que el 15 de julio del 2015, en una visita del presidente de México en turno, junto con el presidente francés, se mostró un sello postal en honor a Gilberto Bosques, con su rostro como agradecimiento a su labor de salvar la vida a muchos de los perseguidos, otorgándoles visas a México. En 2015 se inauguró la Place Gilberto Bosques en Marsella, cerca de la sede de la región de Provenza, Alpes Costa Azul. Bueno, como les mencioné, hay más, pero solo por mencionar algunos. Amigos, y es de los pocos moldes únicos de esa época que marcaron la huella para siempre en la historia mundial y sobre todo en México, a través de su historia. Bueno, por el momento es todo y los esperamos en el próximo. Les queremos preguntar qué temas les gustaría que tocáramos y cuáles les gustaron más. Hasta la siguiente. ¡Chao! Hola, sí, chao.